la palabra a Ana para que podamos iniciar con el tema de hoy, que es trauma y adicciones. Muchísimas gracias, Ger. Bueno, yo creo que no quieren oír de mí, sino del trauma y las adicciones. Entonces, si me permites, me encantaría poder compartir mi pantalla. Sí, me parece que tienes autorizado ya, Ana. Perfecto. Entonces, les voy a compartir. Un segundo. Debieran de estar ya pudiendo ver mi pantalla. Espero que así sea. ¿Sí? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy son el trauma y las adicciones. Ahí está. Y lo que vamos a estar explorando, qué es el trauma, cuáles son sus efectos, qué relación tiene con las adicciones y cómo tratarlo. El trauma es lo que resulta de una experiencia estresante que amenaza la seguridad actual de la persona o la percepción de sentirse seguro a un grado en el que se experimenta que la situación excede la capacidad del individuo para lidiar con el problema, al menos de una manera sana. Entonces, es una respuesta emocional y fisiológica frente a un evento que percibimos como amenazante, que puede ser real o que podemos estar imaginando, porque ya veremos que nuestro cerebro, digamos, que reacciona igual fisiológicamente, biológicamente y psicológicamente hablando, si está sucediendo en la realidad o solo en nuestros pensamientos. Entonces, lo que quiero que les quede como idea principal es que el trauma es algo que nos sucede en el interior y que puede suceder no porque pase un evento demasiado intenso, a cualquier persona se le va a instalar un trauma. Es algo que depende de cada individuo si se va a desarrollar un trauma o no. Y esto puede suceder cuando vivimos algo demasiado intenso, como podría ser cosas que tenemos muy en la mente cuando pensamos en el trauma, como un terremoto, por ejemplo, pero puede ser también la intensidad de haber visto a un papá golpeando a una mamá en una edad muy temprana. Y puede ser que lo haya presenciado todos los niños de esa familia, pero que no a todos esos niños se les haya generado un trauma. También puede ocurrir cuando ese evento que es demasiado intenso sucede demasiado temprano en la edad del desarrollo del niño, donde todavía no tiene dónde acomodarlo. También puede ocurrir cuando pasa este evento que se vive como algo demasiado intenso y por mucho tiempo. Aunque no exclusivamente en estos casos, puede suceder también que se instale un trauma cuando vivimos algo en donde experimentamos una carencia, por ejemplo, una carencia de amor, de respeto, de cariño, un maltrato que a lo mejor a los ojos de los demás no pareciera muy intenso, pero que es continuo, ¿no? Como estos papás que pueden nunca darle abrazos a los niños, pero además estarles diciendo todo el tiempo, ay, eres un menso. Pareciera que no es algo intenso, pero sí es siempre ese trato de manera continua a ciertos niños, ahorita vamos a ver a cuáles, se les puede generar un trauma. Ahora, el trauma no necesariamente lo vamos a instaurar en una edad de niños. También podemos desarrollar un trauma en cualquier edad que tengamos, en cualquier etapa del desarrollo. Entonces, esta exposición personal directa a un suceso
que amenaza real o potencialmente a la persona, no amenaza de cualquier manera, amenaza a la vida, a la integridad de esa persona de manera física o psicológica y se experimenta de manera violenta. Hay dos tipos de trauma que se pueden instaurar desde la infancia. Y en el tipo 1 se vive una experiencia traumática repentina y única. Y en el tipo 2, que es mucho más profunda y difícil de quitar, esta experiencia traumática se vive de manera repetida y por mucho tiempo. En el tipo 1, vamos a estar viendo problemas en el desarrollo. Vamos a estar viendo, digamos, estos problemas en el desarrollo se pueden leer como que el niño no puede empezar a leer, por ejemplo, a la misma edad que los otros niños, o pareciera que no pueden poner atención en las clases, y claro que no van a poder poner atención, porque cuando el niño no se siente seguro, menos va a poder aprender. Respuestas físicas, por ejemplo, puede suceder en el trauma que se queden instalados, por ejemplo, tics, que el niño no pueda controlar. Podemos ver en estos niños desplazamientos, es decir, puede ser que el niño estuviera recibiendo mucha violencia en su casa y de repente esa violencia la empieza a ejercer en la escuela, ¿no? Son estos niños buleadores que tenemos que explorar un poquito más si no hay violencia en su casa. Y también podríamos encontrar una transposición en donde el niño puede empezar a confundir tiempo y espacio. Me estoy refiriendo a lo que le sucede a los niños, pero de igual manera le podría estar ocurriendo a un adulto, donde de repente se enganchan y dices, ¿por qué reaccioné tan fuerte a un evento que no lo merecía? Y tiene que ver con esta transposición donde se confunde tiempo y espacio y enganchas esta respuesta a la ya y el entonces. Vamos a encontrar en estos tipos de trauma, además en el tipo de trauma 2, que es repetido y por mucho tiempo, además de todo lo que ya expliqué, una desregulación afectiva en donde muchas veces pueden estar las personas hablando de algo que les sucedió, que puede parecer algo terrible y te lo cuentan con una sonrisa. También podemos encontrar un distanciamiento social importante y encontramos a personas que dicen que en donde se instauró un trauma, donde te refieren, es como que yo no me puedo relacionar bien con las personas. Y entonces hay una tendencia a distanciarse de estar en grupos sociales. Nosotros como terapeutas evaluamos si la intensidad del evento es muy intenso o si es poco intenso, dependiendo de los siguientes criterios. Y se los quiero compartir para que si ustedes sospechan de tener un trauma o tienen un familiar con un trauma, que es muy común encontrar a personas con traumas, con problemas de adicción al alcohol y a la droga, este es un parámetro en donde ustedes pueden empezar a comprenderse o comprender a sus familiares. En donde el evento fue de una violencia alta, les voy a dar todos los elementos que hacen que un trauma sea mucho más intenso. Se encuentra que la violencia fue alta.
se encuentra que la edad en la que le ocurrió el evento traumático fue en una edad temprana, es decir, entre menor la persona, más intenso el trauma. Cuando las redes de apoyo son pocas o ninguna, vamos a encontrar un trauma mayor. Si el agresor era alguien cercano, si el temperamento de la persona es más ansiosa, si el ambiente familiar es más lejano, si el tipo de apego es inseguro, evitativo o desorganizado, todos estos elementos van a hacer que la intensidad del trauma sea mucho mayor y más profunda. Oye, Ana, Sí, mira, precisamente, es que pues me gana la parte biologista, ¿no? Médica. Y ajá, te estaba escuchando con esta parte muy interesante en donde nos platicabas, básicamente la definición del trauma y lo que implica desde un punto de vista muy vivencial, ¿no? Y eso precisamente te iba a preguntar antes de que pusieras esta diapositiva, si nos podías platicar un poco de cómo estas experiencias, estas vivencias traumáticas, ¿no? Y como dices, y que tiene mucho sentido, creo que lo tocarás en su momento, que tienen que ver mucho con lo que decías de cuándo el trauma puede ser una situación más grave, ¿no? A una edad más temprana, por ejemplo, y que tiene que ver mucho con el neurodesarrollo. por Y supuesto. era un poquito eso precisamente que si nos ibas a platicar de esta parte que, bueno, te dejo porque creo que nos vas a dar toda una cátedra. Gracias, Ger. Y Tienes por razón. otra parte también, por favor, si pudieras agregar qué han hecho las neurociencias al respecto, si confirman tus teorías y toda la investigación sobre los traumas, te lo agradecería. Gracias. Claro que sí, por supuesto. Y les voy a pasar también, los quiero acercar a la bibliografía para que sepan dónde poder extender esto que vamos a ver. Para poder hablar de qué le hace el trauma al cerebro, quisiera utilizar el modelo de un cerebro con tu mano, haciendo un cerebro con tu mano, que utiliza el científico Dan Siegel. Y él lo que dice es que imaginemos que nuestra mano es un cerebro en donde vamos a encontrar el cerebro reptiliano, como si fuera nuestra palma de la mano, el cerebro mamífero, porque nosotros somos producto de un desarrollo evolutivo. Y entonces no es como que ya no tengamos ningún rastro de nuestro cerebro reptiliano, sino que se va construyendo encima. Y el cerebro reptiliano lo veríamos como la palma de nuestra mano, desde hace 300 millones de años. El cerebro mamífero lo podríamos ver como si fueran nuestros 2 dedos para hacer el modelo completo del hemisferio izquierdo y derecho, pero para facilitarlo sería solamente nuestro dedo. Ahí estaríamos hablando del cerebro mamífero, donde está el sistema límbico, el sistema de recompensa, y estas dos partes están sumamente implicadas cuando estamos hablando de adicciones. También cuando estamos hablando de trauma. O sea, cuando estamos hablando de trauma, en esta parte del cerebro, el cerebro reptiliano, se encarga de que nosotros podamos sobrevivir. Y entonces ve qué elementos nos puede ayudar a tener mayores probabilidades de sobrevivir. Cuando en el allá y en el entonces, lo que tenía que hacer era congelarnos para que la presa quizá pasáramos desapercibidos para la presa. Después entra el sistema mamífero. Aquí están las grandes emociones y nuestra capacidad de tener empatía. La memoria está también muy involucrada en esta zona del cerebro y también está involucrada, toda esta evolución se da para que logremos sobrevivir. Y entonces aquí se empieza a instalar la huida como mecanismo de defensa o la pelea.
También tenemos aquí la amígdala, donde sentimos mucho miedo y terror, que son parte de las cosas que suceden cuando se instala un trauma en donde digamos que hay una crisis muy grande, no es bien intervenida, no se encuentra contención y la gente empieza a instalar un trauma, y lo que le hace al cerebro el trauma es que sensibiliza además estas zonas del cerebro. Cuando uno toma o consume demasiado alcohol y droga y se genera una dependencia, también se encuentra una irritación o que estas zonas del cerebro se estimulan mucho más rápido. También encontramos zonas del cerebro reptiliano y mamífero cuando hay un exceso de alcohol y drogas. Bueno. La tercera parte del cerebro, para completar nuestro modelo, sería el cerebro humano, que es el cerebro Homo sapiens, en donde tenemos ya la corteza, toda la corteza, y si se fijan, la parte que une a todas las partes del cerebro, Daniel Siegel dice que de los nudillos para abajo encontraríamos la corteza prefrontal, y es la que es capaz de hacer que esté unido el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, el cerebro y toda la corteza. Cuando nuestro cerebro está trabajando en armonía, podríamos ver así el cerebro. Pero si encontramos una amenaza, lo que hace el cerebro cuando se irrita porque tiene que reaccionar rápido a una amenaza es que desorganiza el cerebro para no consumir energía en las partes donde cree que no son necesarias, y lo puede dejar actuando desde el cerebro reptiliano o el cerebro mamífero. Voy a seguir avanzando para que les quede más claro. Así se ve un cerebro por dentro. Esta parte moradita sería el sistema límbico, y es donde vemos mucha más activación cuando están estos impulsos por ir a consumir alcohol y drogas, o la misma zona del cerebro se ve estimulada cuando tenemos cuando nos sentimos amenazados. En un cerebro que no tiene un trauma, digamos que la parte de la corteza prefrontal sería el dueño de la orquesta, ¿no? El que dirigiría qué vamos a hacer antes, después, tendría mucha más fuerza. Pero cuando hay un trauma y cuando además se abusa del alcohol y las drogas, entonces lo que vemos es que en esta, digamos, como que toma más fuerza el sistema límbico que la corteza prefrontal. Entonces, voy a seguir avanzando para que veamos cuál es la relación entre los dos. Este modelo que les estoy explicando a través de mi mano, lo podríamos ver también, por si no les quedó tan claro. Digamos que el cerebro reptiliano sería la zona verde, la parte mamífera sería la zona rosa, y la parte del cerebro humano sería la corteza que les estaba hablando, ¿no? Este es el modelo completo. Para acabarles de explicar qué es lo que sucede en un cerebro desde la neurociencia y qué está haciendo la neurociencia para tratar de solucionar los temas del trauma, voy a tocar una teoría que es la teoría polivagal de un científico que se llama Stephen Porges. Suena muy elevado hablar de una teoría polivagal, pero en realidad cuando
estamos hablando de esta teoría, estamos hablando de un nervio que se llama el nervio vago. Es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo y es un nervio muy relevante para la supervivencia y que es el nervio que se ve más estimulado en un trauma y también cuando tenemos temas de adicciones. Este nervio pasa por los 3 cerebros, el reptiliano, el mamífero, el humano, y por la corteza, por la espina, si esta sería nuestra espina dorsal, llega a todas nuestras extremidades y afecta ojos, corazón, pulmones, el hígado, el páncreas, en nuestro sistema urinario, o sea, llega a todas estas partes porque todas estas partes se necesitan activar o desactivar si estamos siendo amenazados. Y se le llama vago porque vaga por todos lados del cuerpo, por ser vagabundo, ¿no? Como un vagabundo. Y las funciones, vamos a ver cómo nuestro cuerpo tiene un sistema que funciona independientemente de nuestra conciencia o de que nosotros queramos que funcione o no. Tenemos un sistema autónomo y un sistema no autónomo. Autónomo quiere decir que se va a activar de manera automática y le llaman sistema autónomo. Este sistema autónomo tiene un acelerador y un freno. Cuando yo me veo amenazada, vamos a suponer en un evento traumático, vamos a suponer que de niña veo a mi papá que viene alcoholizado y me va a pegar. En ese momento se puede activar mi sistema simpático para acelerar mi corazón y todas estas partes del cuerpo que les mencioné, quizá para huir. Pero entonces se activó el sistema simpático. Si ya pasó y ese oído, eso que yo escuché, ay, no era mi papá, era mi abuelita y todo bien, no hay ningún problema. Entonces entra el sistema parasimpático y vuelve a calmar mi corazón para que cuando ya no hay problema, se calme. Ahora, este sistema autónomo del simpático y parasimpático se puede activar de manera por una amenaza o se puede activar por algo placentero, ¿no? Cuando llega el novio y tu corazón empieza a latir muy fuerte, no hay ninguna amenaza y se activó el sistema simpático, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo el sistema autónomo simpático, que es el acelerador, y parasimpático, no es lo mismo que se active por una amenaza donde se va a activar por hormonas como la oxitocina, como el cortisol y por la adrenalina, que entonces vamos a decir que se activa de manera dorsal. Y en este modelo que les di del cerebro, fíjense cómo hace sentido. Dorsal quiere decir de la parte de atrás. Y si se activa de manera dorsal, se abre el cerebro y se desregula, ¿sí? En cambio, si se activa de manera ventral, es decir, por la parte de enfrente, entonces estamos hablando de que se activa con oxitocina, con serotonina, con hormonas que están relacionadas al amor y la felicidad. Y entonces el cerebro no se desregula, ¿sí? Y entonces se puede activar sin necesidad de que se desregule el cerebro. Entonces se puede activar de manera dorsal y se desregula, o de manera ventral y no se desregula, ¿ok? Cuando se activa de manera dorso-vagal, entonces podemos encontrar que la persona se puede
paralizar de miedo, ¿no? Cuando llega un ladrón y de repente dices, ¿por qué no le diste todas tus cosas? Te estaba diciendo que le dieras todas tus cosas y te quedaste congeladas. Es que se activó el cerebro reptiliano de manera dorsovagal. Y después hay otra persona que dice, ¿pero por qué te pusiste a huir? Traía una pistola. Ok, es que se activó se activó el simpático a este nivel y en el simpático le ordenó movilización en huida. Pero se pudo haber activado también en pelea y la persona empezó a golpear al ladrón, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Porque se activó y esa parte automática, esa fue la reacción que ordenó. En cambio, el ventral vagal, ahí podemos encontrar una vinculación social. De tal manera que ustedes pueden ver cómo cómo está su sistema nervioso dependiendo de cómo se están sintiendo. Durante un mismo día podemos estar con un sistema nervioso activado el simpático, activado el dorsovagal o activado nuestra parte social y podemos entrar y salir de esta parte de manera continua. Pero en las personas que tienen un trauma, vemos que las reacciones que tiene son mucho más exageradas a las cosas que están pasando o que se desregularizan con mayor rapidez. Esto les ocasiona un problema terrible a nivel social y hace que no se puedan, digamos, relacionar de manera tan fácil o que tareas que les parecen muy sencillas a otras personas con un trauma o con un problema de adicciones resulta mucho más complejo porque lo que les ha sucedido en el cerebro hace que se desregulen mucho más fácilmente. ¿Cómo podemos detectar si tenemos algún tipo de trauma o si nuestros seres queridos tienen un trauma? Si no les podemos abrir la cabeza y ver qué partes de su cerebro se están viendo más activadas. Podemos encontrar muchas maneras de estar y frases en donde tú puedes empezar a sospechar por dónde está. Por ejemplo, cuando una persona está bien en la parte verde, vamos a ver a una persona que es capaz de ser curiosa, compasiva, encuentra dicha en la vida, le es fácil disfrutar las cosas, está en el presente y tiene buena capacidad de vinculación. Sin embargo, hay otras personas que rápidamente entran en una rabia desproporcionada a lo que está pasando o pueden sentir mucho enojo, mucha irritación, sentirse altamente frustrados, que estarían en una parte más de pelea o sentirse apanicados, con miedo, con ansiedad, preocupados todo el tiempo, en donde muy probablemente las respuestas sean más de huida. En el caso del dorso vagal, son personas que podemos encontrar con enfermedades como depresión, encontramos que se disasocian muy fácilmente o que tienen un aplanamiento en donde me dicen, pero estaba pasando algo tristísimo y yo no podía ni llorar. Podemos encontrar que tratan de conservar mucho la energía en este estado y podemos ver que pedirles que hagan ejercicio es como una tarea demasiado difícil de lograr. Se sienten desesperanzados y es posible que debido al trauma o debido también al consumo o las dos cosas, porque encontramos mucha correlación entre el trauma y personas que deciden tomar y después generan una dependencia al alcohol y droga, sentimientos de vergüenza, de no querer nada con el mundo, sentir mucha
indefensión, sentirse desesperanzados y estar casi como esperando que llegue la muerte y sentirse como atrapados. Entonces, el cerebro reptiliano, para resumirlo, reacciona desde el instinto. El cerebro de la corteza frontal es la parte que nos ayuda a razonar, a pensar, y el sistema límbico es el que siente con mayor intensidad. Y esto nos va a llevar a, si se activó el simpático, activar una pelea o una huida. Si se activó el dorso vagal de manera exagerada, nos va a llevar a congelarnos. Y si estamos de manera ventral, podemos reaccionar sin perder nuestra capacidad de socializar, porque la socialización nos ayuda a sobrevivir como especie, ¿no? Este es un cerebro reptiliano. Y quiero que vean cómo cuando se activa el dorso vagal, esta sería la parte del cerebro que se vería más afectada. Y lo que yo les quiero decir, utilizando la teoría de Stephen Porges, es que no estamos determinados a lo que el cerebro nos dicte, porque hay manera de migrar a un lugar ventral. Es decir, nuestro cerebro se comunica con el resto de nuestro cuerpo, pero a través del resto de nuestro cuerpo nos podemos también comunicar con el cerebro. De tal manera de que nosotros podamos ser unos observantes de cómo está nuestro sistema nervioso, por ejemplo, poniendo mucha atención a nuestros gestos de la cara y a los gestos de la cara de nuestros familiares que estén sufriendo un trauma o estén experimentando mucho dolor por el tema de las adicciones. Este nervio vago, por todos estos nervios craneales que ven en pantalla, el 5, 7, el 9, el 10, bueno, el 10 es el nervio vago, y el 11, vemos cómo a través de todos estos nervios, el corazón, los intestinos, nuestro cerebro, están todos comunicados. Y la corteza puede llegar, la parte prefrontal, puede llegar a comunicarse con el cerebro reptiliano, ya que todos estos nervios llegan a todos los músculos que tenemos en la cara. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar cuando la persona está muy tensa, que hasta tienen guarda y rompen sus guardas o rompen sus dientes de lo tensos que están, podemos ver cómo está su sistema nervioso. A veces tienen mareos fuertes porque como aprietan tanto los dientes por la tensión, eso les aprieta los huesitos del oído y entonces sufren mareos. Los músculos faciales se pueden llegar a ver tensos, la laringe, la faringe, el corazón, los bronquios, y todo esto podemos ver cómo está relacionado con el ambiente también, porque lo que está es cableado para que sobrevivamos. Entonces, cualquier estímulo se van a activar todos estos nervios. Pero a través de todos estos nervios podemos tratar de tranquilizar esas partes del cerebro. De tal manera que no es lo mismo congelarnos por miedo, como en la diapositiva vemos en el gatito con el ratón. Este ratón está petrificado, desmayado, porque su sistema piensa que es el único chance de sobrevivir, porque a lo mejor el gato va a pensar que ya está echado a perder y quién sabe cuánto tiempo lleve muerto y quizá no se lo coma,
a la diapositiva derecha, en donde tenemos una mamá completamente paralizada para no despertar al bebé, ¿no? Disfrutando y generando otro tipo de reacción. A ver, ¿y esto qué tiene que ver con el alcohol y con el trauma? Me interesa que sepan, que conozcan de estas reacciones del cuerpo, porque ha habido personas que, por ejemplo, las mujeres que las han violado y que durante la violación se quedaron petrificadas y no se pudieron defender. Y se culpabilizan mucho de no haberse defendido. Y lo que yo les quiero explicar es que su sistema nervioso estaba haciendo su mejor esfuerzo por mantenerla con vida, para que no se sienta como una víctima, sino como una sobreviviente. Y podemos empezar a cambiar esta narrativa. Estas personas también vemos que recurren mucho al alcohol para tratar de dejar de sentir esos sentimientos de culpa. Aquí vemos otras dos diapositivas en donde vemos del lado izquierdo cómo se activó todo el cuerpo cuando se siente amenazado y tiene que pelear. Y en cambio en la diapositiva de la derecha está activando las mismas partes del cuerpo, pero desde un lugar tranquilo y de disfrute. Ok. También quiero enseñarles esta diapositiva, no para justificar, pero para que puedan empezar a comprenderse y comprendiendo el cerebro puedan regularlo de mejor manera, que puedan empezar a ver cómo muchas veces actos violentos que han tenido o estas respuestas de huida, muchas de ellas están controladas desde este sistema nervioso. Y si nosotros entendemos que hay manera de desensibilizar esas partes del cerebro, tenemos mucho más chance de poder actuar desde otros lugares. Y también que podamos comprender que tenemos que tener mucho más cuidado las personas que hemos generado un trauma o que tenemos adicciones, porque esa parte del cerebro se nos desregulariza con más facilidad y que tenemos que ser más responsables de entender esto de nuestro cerebro para poder ser más precavidos y trabajar mucho más en la prevención para que no dañemos a las personas que queremos o nos dañen con más facilidad. De tal manera que en la neurocepción, que no es otra cosa más que, digamos, saber que nuestro cerebro no percibe la realidad tal cual, sino que la vamos a percibir a través de quiénes somos, física, biológica y neurológicamente hablando, ¿no? Esta manera de percibir la realidad, podemos estar con un semáforo de nosotros mismos, observando nuestros comportamientos. Si nosotros vemos que nuestro ambiente es un ambiente seguro, vamos a tener muchas más posibilidades de enganchar con el otro, de vincularnos, de sentir y de estar tranquilos. Si nosotros empezamos a percibir peligro, es más probable que reaccionemos desde el enojo, desde una defensa, desde el pelear o el huir. Y que si sintamos que nuestra vida está siendo inminentemente amenazada, quizá podamos hasta llegar a un congelamiento, ¿no? Y nos puede pasar en la vida cotidiana, ¿no? Cuando tu jefe te empieza a agredir horrible enfrente de todo el mundo y dices, ¿por qué no me defendí? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le di estos puntos? Y se me ocurrieron ya que se fue. Quizá porque sentiste una amenaza tan grande que se enganchó con algo que viviste en el allá y en el entonces y te deja petrificado.
Voy a seguir avanzando. Bueno, no sé, Ger, si contesté tu duda o no. Sí, Ana, sí, muy bien. Lo que me gustaría, si nos puedes comentar, es precisamente todo esto que nos comentas. Y me hace mucho pensar porque por ejemplo, en depresión y trastornos de ansiedad, hay una teoría igual del estrés, ¿no? Y en esta liberación de cortisol que nos platicas, ¿no? Que es como la reacción hormonal de nuestro cuerpo ante el trauma, el susto, el estrés, ¿no? Y que en situaciones de vivencia infantil, de mucho estrés, ya sea por violencia, por agresión, por falta de cariño, por abandono o por situaciones difíciles mismas de la vida o traumas que pueden ocurrir, se genera esta liberación constante de cortisol y el cuerpo se acostumbra a sobrereaccionar ante ante los estímulos de la vida. Y es mucho de lo que nos comentas aquí con la parte del trauma, de esta reacción exagerada y una disregulación del cuerpo, de no poder regular esa respuesta y nos quedamos con esta, digamos, angustia, ansiedad constante, ¿no? Y que eso pues nos lleva muchas veces, como lo comentas, a buscar el consumo de alguna sustancia, buscando aliviar esas sensaciones constantes que tenemos que nos generan cualquier cosita, ¿no? O sea, el problema es que, como tú decías, se acerca mi novia o mi novio y la taquicardia es la misma que si me estuvieran asaltando, ¿no? Entonces ya no sé si esa sensación es agradable o es desagradable, o es de miedo, o es de susto, o es de emoción, o de qué es, ¿no? Y se vuelve Correcto. una parte así. Así es, porque además en el trauma muchas veces si se hace mucha disociación del cuerpo, entonces se confunde mucho los sentimientos y muchas veces, por ejemplo, en el tema de la comida, pueden recurrir a la comida de manera compulsiva y, oye, pero ¿sentías hambre? No, es que en realidad no sé ni cuándo siento hambre, porque confunden el miedo con el hambre, o estabas tomando y tenías ganas de... No, a lo mejor era miedo. Entonces, se utiliza el alcohol y las drogas como una manera de medicar estos sentimientos intensos. Y la buena noticia, Ger, es que sí hay maneras de corregularnos, que es lo que Stephen Porges dice, que lo que podemos hacer es ayudarnos, tener un otro que nos ayude a respirar tranquilo, porque si tu cerebro te dice, hay una amenaza, pero tú le contestas con tus 5 sentidos, no hay una amenaza, puedes estar tranquilo, ayudas a desensibilizar poco a poco esa zona del cerebro. Y por eso cosas que eran antes muy intuitivas, la ciencia ahora empieza a demostrar por qué tenían razón. Entonces, respirar de manera profunda tranquiliza al cerebro reptiliano y al cerebro límbico, porque le dice, aquí afuera no hay una amenaza. Si hubiera una amenaza, no te estaría dando esta respiración. Cantar, estar con otros, observar cómo se regulan otros y tratar de imitarlos, escucharnos, nutrirnos en todos los aspectos que lo necesitemos de manera amorosa. Todo eso hace que nos podamos ayudar a regular o corregular, como una madre haría con un niño. Entonces el trauma amenaza y provoca una disolución o desarrollo en reversa. O sea, nosotros podemos, digamos, todos los síntomas que hace el trauma, en donde desregula el cerebro, nosotros podemos ayudar a que se vuelva a regular. Entonces, lo que me gustaría que quedara también en claro es que el trauma y las adicciones van a afectar la mente, el sistema endocrinológico, donde están todas estas hormonas, el sistema inmune. Es muy común que cuando se viven traumas fuertes baje el sistema inmunológico y las personas empiecen a enfermarse más y somatizar más.
el sistema nervioso también se ve alterado y todo esto junto va a afectar el cuerpo, las emociones, las acciones, los pensamientos, el autoconcepto, las relaciones que tengamos. Lo mismo que sucede en la dependencia al alcohol y las drogas, en donde encontramos que tenemos causas sociales, psicológicas y biológicas para que se dé la enfermedad de la dependencia al alcohol y a las drogas. Y entonces empezamos a entender esta correlación entre los traumas y la dependencia al alcohol y la droga, en donde hay predisponentes, tanto en los traumas como en la dependencia del alcohol y la droga, genéticos, socioculturales, trastornos de la personalidad, precipitantes, que son situaciones de presión, pocas herramientas para enfrentarlos, rasgos de carácter, un bajo autoestima, perfeccionismos, y hay perpetuadores, es decir, cosas que no ayudan a que esto cambie, que encontramos en el medio ambiente. En estas pérdidas tan grandes que se tienen en el trauma y se recurre al alcohol, a las drogas, y el alcohol y las drogas fortalece que esta pérdida traumática, en donde hay un pobre esquema cognitivo. La creencia de que el mundo es justo cambia por completo. Se cree que el concepto de soy una buena persona también cambia, porque los niños empiezan, cuando les sucede de chiquitos, empiezan a pensar que se merecen todas esas cosas, porque quizá ellos fueron malos, porque son muy autorreferenciales a esa edad. Hay una necesidad grande de seguridad. Entonces, se pueden volver en las relaciones sumamente codependientes, estar buscando a la persona todo el tiempo, cambian la creencia en lo espiritual, hay cambios en qué tanto pueden confiar en las otras personas. Es decir, hay un antes y un después de estos eventos, y lo que buscan las personas al tratar de llegar al alcohol y las drogas es evitar sentir esa tristeza, aburrimiento, soledad, ansiedad, esa intolerancia a la frustración, pero también estos recuerdos traumáticos. De tal manera, Ger, que lo pueden ver como una solución a corto plazo, pero el gran problema es que queda en pausa el desarrollo de las herramientas emocionales para lidiar con el problema que tienen en realidad y solucionar el trauma. Y como el alcohol afecta las mismas zonas del cerebro, lejos de ayudar a solucionar el trauma, hacen que se vuelva más difícil corregirlo, desensibilizarlo, porque está instalado en esa zona del cerebro en especial, o esa zona del cerebro en especial es la que se irrita, mucho más que una persona sin un trauma. Y al meterle alcohol y drogas, queda imposibilitado poder sanar ese trauma. Y lo que es peor, fomenta mucho más fortalecer esa zona del cerebro y debilita la zona de la corteza prefrontal. O sea, esas sustancias debilitan la zona del cerebro a través de la cual podemos solucionar el trauma y la dependencia al alcohol. Ger, nos quedan 5 minutos, 2 minutos antes de cerrar. Y no quisiera dejar de decir que hay solución para esto, pero tenemos que ir por pasos, ayudarle a la persona primero a sentirse segura. Después puede conectar y aprender a autorregularse y regular. Hay ayuda profesional para esto, en donde se atiende las cosas de manera holística y se tienen que atender todos los temas físicos,
fisiológicos, emocionales, espirituales, personales, profesionales, y buscar sus anclas, las personas que los ayuden a autorregularse, además de un profesional, en donde sepan qué personas los pueden ayudar a calmarse y no ir hacia el alcohol y las drogas que perpetúan, digamos, el trauma. Qué, dónde, cuándo se sienten tranquilos y tratar de hacer un trabajo preventivo fuerte para no llegar o mitigar un poco los efectos del trauma. Para que aprendamos a navegar nuestros sentimientos y no tratemos de evitarlos con tanta prisa como lo hacen las personas que tenemos un trauma, como hacemos las personas que tenemos un trauma o una dependencia al alcohol y las drogas. El tratamiento consiste en ayudar a procesar la experiencia, comprender y controlar esas reacciones psicológicas y biológicas ante ese estrés y establecer conexiones sociales seguras, aumentando la eficacia en las conexiones interpersonales. Hay maneras de comprender estos aspectos negativos del estrés postraumático, lograr regularnos, lograr regular esos pensamientos intrusivos, hacer una constructiva en donde empecemos a cambiar la narrativa de lo que nos pasó y podamos convertir el trauma en un nuevo principio donde podemos agarrar las fortalezas, podemos experimentarnos como sobrevivientes y ya no como víctimas. No sé, Ger, si tengas alguna duda, algo más que agregar, o si las personas en el público quisieran hacerme alguna pregunta. Dejo aquí la diapositiva de la fundación para las personas que quieran tomar los datos por si necesitan ayuda. Muchas gracias, Ana. Muy, muy interesante todo lo que nos comentaste del trauma y las adicciones y cómo se ligan. Y bueno, esto último de ver que sí hay una esperanza ante lo complicado que puede ser las dos cosas, ¿no? El trauma solito, sin consumo de sustancias, es de las situaciones, podría decir, más difíciles de lidiar en psicología y en psiquiatría. Y si a eso le unas el consumo de sustancias y peor aún una adicción como tal, una dependencia a estas sustancias, pues el problema se multiplica, ¿no? Y es importante, Ger, no quiero dejar de mencionarlo, un equipo multidisciplinario para atender esta problemática, en donde se pueda atender de manera psiquiátrica, a lo mejor necesitan medicamentos, un psicoterapeuta, un terapeuta en lo familiar, pero también hay especialistas en trauma, por ejemplo, que ayudan a la desensibilización de estas zonas del cerebro. El EMDR, por ejemplo, son especialistas dedicados a desensibilizar estas partes del cerebro. En fin, ya hay muchas maneras de ayudar a las personas con trauma, ¿no? Así es, Ana. Muchísimas gracias. Mira, aquí hay una pregunta de Alfonso que nos dice, ¿cómo se podría diferenciar un trauma de tipo, digamos, físico, como violencia física, de un trauma o de psicológico, de otro tipo de trauma como más emocional? ¿Tiene diferencia o la reacción es la misma? ¿Cómo podrías? Hay diferencia. Por supuesto que hay diferencia. Son niveles en los que se empieza a agredir. Cuando hay un trauma físico, también va a haber un trauma psicológico. Cuando la agresión es solo psicológica, hay gente que cree que no es grave porque no la golpeé.
Y para eso quisiera regresarme a una diapositiva que lo explica muy bien, porque la imagen es muy fuerte, pero muy real. Donde hay un golpe físico, lo que se le rompe es el corazón, o sea, se le rompe, aquí está la diapositiva, ¿no? En un golpe psicológico, por supuesto que hay un golpe a si puedes confiar o no a la persona, se ligan cosas que no tienen que estar ligadas, como recibir amor es recibir maltratos. Entonces, luego crecen y tienen relaciones muy tormentosas, les cuesta trabajo elegir bien a sus parejas. Y cuando no hay una violencia física, las personas creen que no pasa nada, pero por supuesto que pasa. Las personas pueden empezar a sentir que son merecedoras de ese maltrato, pueden empezar a tener, incluso en el cerebro se empieza a ver que hay cambios en el tamaño de la amígdala, empiezan a querer, más bien empiezan a dejar de desear vivir, empiezan a entrar en depresión. Por supuesto que hay muchísimos cambios psicológicos en los dos y solo cambia el grado. Por lo general se empieza con violencia psicológica antes de llegar a una violencia física, ¿no? Van Me preparando. refería a un golpe físico, o sea, yo me golpeo la frente, recibo un golpe en la cabeza, y cómo podríamos diferenciar el trauma psicológico o el trauma emocional de un trauma causado por un golpe físico. No sé si entiendo bien tu pregunta, porque lo que estoy entendiendo es, si yo me doy un golpe en la cabeza, no. ¿Qué trauma emocional me ocasionaría eso versus? No. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo diferenciarlo de un trauma emocional? Ok, cuando hay un golpe físico, se van a, digamos, lastimar ciertas zonas del cerebro, y ese trauma físico se pudo haber producido en un accidente, por ejemplo, ¿no? Sí. En un trauma emocional puede haber o no una intencionalidad de dañar a la persona. La zona del cerebro que se va a ver afectada es distinta, porque en un trauma físico pudo haber afectado la corteza prefrontal. En un trauma emocional, la zona que se afecta es las tres zonas del cerebro, pero de manera distinta. La corteza prefrontal disminuye su capacidad de reaccionar en cuanto a la fuerza se refiere, en relación al sistema límbico. Es decir, si el sistema límbico saca un impulso de ve y toma, pareciera como que la corteza prefrontal dice, no conviene hacerlo, pero se subyuga al otro impulso y acaba obedeciendo, ¿no? a ese otro impulso. En cambio, en un golpe en el cráneo, dependiendo el lugar en el cráneo que afectó, la función que se va a ver afectada en el cerebro, ¿no? Dependiendo si fue en la corteza prefrontal, si fue en la zona de Wernicke, en donde no encontrará el significado a las palabras. No sé si me explico. Muy bien, excelente. Sí, por ahí va la pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, pero bueno, sí, eso otra forma de entenderlo, digamos, es un poquito rápidamente, para no extendernos, porque hay otras preguntas. Digamos, en el trauma físico, en lo que le podemos llamar como algo traumático, físicamente un golpe,
una aceleración, desaceleración, digamos, donde se mueve el cerebro dentro de nuestro cráneo y se lastima. Una infección puede generar un trauma por el edema, la hinchazón que genera en el cerebro, en fin. Lo podemos ver como que existe un daño anatómico. Una área de nuestro cerebro se golpea, se afecta, se inflama, le da una hemorragia, se infarta y anatómicamente se destruye. Hay una muerte neuronal en esa área que nos termina afectando. Como dijo Ana, depende de la zona donde fue el trauma, la afectación. Si fue en el área de la motricidad, por ejemplo, pues tendremos problemas para movernos, para mover el brazo, por la pierna, o nos quedamos parapléjicos o cosas así. Podría ser que un trauma pudiera afectar las áreas de las emociones, que es lo que hablaba Ana del sistema límbico, del área prefrontal, que es la frente básicamente, frontal como la frente. Si nos golpeamos ahí, por ejemplo, las manifestaciones que se pueden dar por esa destrucción anatómica del área, pues puedes verse afectado en las emociones y ser una persona muy violenta, agresiva, impulsiva, porque se afectó anatómicamente esa área. En el trauma emocional, a diferencia del trauma físico, tal vez no hay una destrucción de esas neuronas, pero sí hay una disfunción de esas neuronas. Es decir, podemos tener nuestro carro enterito, muy bonito desde afuera, bien pintadito, no tiene un rayón, está súper limpio, pero el motor no funciona. El motor no tiene aceite, no hay gasolina, entonces puede estar muy bonito por afuera, verse perfectamente bien, pero es un coche que no va a funcionar. Y aquí es lo que pasa en el trauma emocional, disfunciona el cerebro en muchas áreas, no solamente en el área emocional, en el área del control de impulsos, sino también en la relación con estímulos físicos, por ejemplo. Ana mencionaba un trauma, por ejemplo, de la violación, ¿no? Ahí, incluso una caricia accidental, un roce de alguna persona que genera un estímulo físico de contacto, se relaciona con la parte emocional y se contacta con la parte emocional y genera una sensación de angustia, miedo, puede generar un ataque de pánico, ¿no? Y Qué ahí bueno que mencionas esto, Ger, porque creo que faltó decir que estamos expuestos a través de nuestros sentidos a estímulos que a veces ni siquiera pasan por nuestra conciencia. Les pongo un ejemplo. Un niño puede reaccionar de manera violenta, exagerada, con un profesor que se acercó a decirle algo. Y si el aroma del desodorante del profesor era igual al aroma del papá que lo golpeaba, el niño ni siquiera lo detectó. Y la reacción pudo haber sido o de pelea o de huida. Es decir, quiero que estemos conscientes que las personas que han experimentado traumas pueden estar siendo estimulados de manera inconsciente en muchísimos lugares. Y lo mismo sucede con los temas de dependencia al alcohol y drogas. De repente estaban en cualquier lugar y escuchan una música que está asociada al consumo y se les pudo haber disparado un impulso a ir a consumir, ¿sí? Entonces, son cosas que quedaron asociadas y que no están conscientes de que estimularon esa zona del cerebro. Gracias. Gracias, Ana. Otra pregunta es de Cristian Rojas, dice, ¿cree que es importante la dimensión espiritual en el abordaje del trauma? Por supuesto que sí, porque no voy a hablar de ninguna manera de alguna religión en específico,
pero el sentir que hay algo más grande que tú, incluso si quieren pensarse como ateos, lo que ayuda es el sentimiento de propósito en la vida, sentir que no estás solo. Acuérdense que es cuando entra una crisis y una crisis la sientes demasiado grande como para manejarla tú solo y no encuentras ayuda, se te puede venir el mundo encima, y las personas que tienen una vida espiritual más grande, en donde confían en Dios, en la vida, en esta energía creadora, llámenlo como lo quieran llamar, se sienten soportados, se sienten menos solos, y eso ayuda a aliviar esta sensación de tengo que poder yo solo con todo. No sé si eso ayuda a contestar. Creo que sí quedó claro, ¿no? Es parte, es una herramienta más para esta desensibilización que hablas, ¿no? Del trauma, de encontrar anclajes como lo pusiste, ¿no? Y Dentro en de el esos tema del anclajes. grupo, Ger, sí, en el tema del grupo, por ejemplo, lo que funciona en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, o el grupo que tenemos en Casanueva, es que, perdón, y voy a volver a poner la diapositiva, lo que funciona en el grupo es que el grupo es algo más grande que tú solo. Y entonces tienes un grupo que te ayuda y te soporta y no estás solo. Entonces, un grupo es también una ayuda en lo espiritual, es nutrirte también en lo espiritual. Por eso digo, las personas que son creyentes tienen esa ventaja, y las personas que se consideran ateas tampoco están, digamos, sin capacidad de nutrir esta zona espiritual también, a través de la sociedad, como diría Stephen Porges, ¿no? En esta necesidad de corregularte a través de un grupo. Mira, en este caso acabo de obsequiarle un libro que se llama En busca de la inteligencia espiritual. No se habla de ninguna religión y se entiende lo espiritual como lo trascendental, aquello que va más allá de lo instantáneo, de lo momentáneo, de lo limitado. Entonces, el libro ya lo mandé a casa. Si quiere alguien el libro, yo se lo puedo mandar por WhatsApp. Yo lo Yo escribí me apunto. y agradecería mucho sus comentarios, retroalimentación y demás. Díganme en qué teléfono se los mando y con mucho gusto y mucho cariño, pero es justamente para encontrar esa fuerza interna que nos permita trascender los momentos actuales que pasamos o vivimos por problemas de adicciones, depresiones y demás. Perdón por el comercial, pero cuenten con eso. Muchísimas gracias. Muchísimas Yo me gracias. apunto. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Oscar nos pregunta si en ahí donde estamos en Alpes, en el centro comunitario, tenemos actividades de rehabilitación para los pacientes. Y bueno, pues sí, parte, no es una rehabilitación, obviamente, en el sentido de un internamiento, ¿no? Pero también el tener una terapia, los grupos multifamiliares, el grupo de pares que mencionabas, es parte de la rehabilitación y de las actividades que uno puede tener para ir rehabilitando, no solo en la cuestión de las adicciones, sino también en este alivio emocional relacionado con otras situaciones, ¿no? Como mi familia, como un trauma, como problemas de pareja, en fin, todas esas situaciones, sí, por supuesto que se atienden. Y como tú dices, es muy importante esta parte del trabajo multidisciplinario, en donde hay varias personas que participan en diferentes áreas y que van abordando diferentes áreas, porque esto cuando se aborda de manera unilateral en una sola área, salimos perdiendo, ¿no? Tenemos que abordar múltiples áreas para lograr el objetivo. No sé si alguien tenga otra pregunta, alguna Sí, duda.
Ay, buenas Adelante. noches. Buenas noches. ¿A qué WhatsApp puedo solicitar el libro que amablemente ofreció el compañero? Por favor. ¿A dónde lo puedo pedir? En este momento estoy poniendo en el chat, si tienes ahí la oportunidad de chatear, ahí puedes poner tu teléfono para que lo puedan, Para que te lo No, enviemos, sí. para que te puedan contactar. Ujú. es que no me da la opción de chatear aquí. Lo estoy buscando, pero no me da la opción. Hagamos Mm, algo, al lugar donde dejaste tus datos, ajá. te mandaron un mail con el link, puedes ahí compartir tu teléfono. Ah, bueno. Sí. ¿Te parece ¿Cómo, bien eso, Gerardo? Sí, por supuesto. cómo Ya se sea llama el libro? por ¿Cómo se llama el libro, por favor? ¿Cómo se llama el libro? Y Alfonso, ¿cómo se llama el libro? creo que Se está, llama En busca de la inteligencia espiritual. No se menciona en ningún momento en 300 páginas la palabra de Dios y va Ok. más allá de cualquier religión o creencia. Es una búsqueda de ti mismo para encontrar lo trascendental que te dé la fuerza que te permita alcanzar, superar los retos o desafíos a los que nos enfrentamos cotidianamente. Si se lo puedo mandar a Ana Aguilera o a alguien más y que alguien lo redistribuya, con mucho gusto. Yo estoy claro en que el sí. chat de la psicóloga de Casa Nueva o ya tomé fotografía de algunos teléfonos y se los puedo enviar también. Pero si alguien me hace favor de coordinar el reparto con todos, se lo agradecería para que hagamos un trabajo en equipo. A ti, Por Alfonso, muchas supuesto. gracias por compartir. Y No, con mucho gusto y espero sus comentarios, observaciones y demás que serán importantes. si Gracias. tienen más bibliografía, aquí hay más bibliografía, si quieren tomarle una foto, un screenshot. Y Stephen Porges, a su vez, da este disclosure de todos los lugares donde él ha tomado también sus teorías, ¿no? Por si quieren ahondar más en el tema. Y no sé si hay alguna otra pregunta, Ger. Pues el público, si tiene alguna otra pregunta, comentario. Si no, creo que daremos por concluido el webinar del día de hoy. También quiero aprovechar para invitarlos al siguiente webinar el próximo mes, el día 27 de julio, jueves 27 de julio, en donde estaremos platicando de la prevención de las adicciones en el aula, ¿no? Estaremos tocando el tema de cómo prevenir las adicciones en las escuelas, básicamente, y qué podemos hacer en ese rubro tan importante que es la educación y en un área donde nuestros niños pues inician su vida, ¿no? Hacia la adultez y donde comparten con sus pares y con sus profesores. Estaremos platicando de todas estas estrategias, programas y demás que se pueden tomar en el aula para la prevención de las adicciones. Entonces los invitamos también a todos ustedes que estén con nosotros, que es un gusto. Y también próximamente tendremos un encuentro familiar que es una oportunidad para todas las familias y personas que tienen algún familiar con problemas de adicciones. También es una opción, no es una sola plática, sino es, digamos, un taller vivencial en donde pues se tocan diversos temas. Ya se tuvo el encuentro número 1, tendremos el encuentro número 2 en algunos meses. Y Soco está por ahí, me podría recordar la fecha. Hola, sí, buenas noches. El encuentro 2 sería el 9 de septiembre. El 9 de septiembre, exactamente.
Y también tenemos fecha para el 1, ¿verdad? La repetición del encuentro número 1 que ya se tuvo, para los que no pudieron tener oportunidad de estar con nosotros y que quisieran tomarlo, que sería en agosto, ¿verdad? Me parece. Sí, el 5 de agosto repetimos el 1. Perfecto. Por si muchas conocen gracias. a alguien que quiera integrarse. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre, un placer apoyar a Casanueva y ayudar a todos los que están sufriendo ya de por sí un trauma. Espero que haya quedado un poco más claro qué es el trauma, cómo detectarlo en ustedes y cómo detectarlo en sus familiares para ser más compasivos y atender esto de una manera mucho más eficiente y sin volver a victimizar a las víctimas, ¿no? También cambiarnos de una zona de víctima a una zona de responsabilidad y de sobrevivencia. Muchas gracias, Ana. Fue un tema muy interesante. Pocas veces se toca este tema realmente del trauma y las adicciones. Y te agradecemos mucho que nos hayas compartido toda esta información y por tu tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento. Te damos un abrazo y muchísimas gracias. Y también a todos los que estuvieron presentes, gracias por su tiempo, por el interés en estos temas. Compártanlo, platíquenlo, inviten a más personas. Esta lucha de las adicciones empieza precisamente aquí en la prevención, en el conocimiento, en la información. No es la lucha directa contra el consumo, no es atender a la persona cuando ya está consumiendo, es prevenir que consuma, prevengamos que consuma las personas, brindemos información y una forma de hacerlo es como en esta ocasión. Entonces les doy muchas gracias a todos por la presencia, por su tiempo, por su espacio, por compartir. Y nuevamente muchas gracias, Ana, por tu tiempo y compartirnos este tema tan interesante. Gracias a todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.